La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienvenidos cada uno de ustedes a los estudios que tenemos sobre lo que es la idolatría, la famosa cizaña operada por Satanás, no por Dios ni por los ángeles de Dios, sino a través del enemigo llamado el diablo. Ese ser es el que siembra toda clase de cizaña. En la parábola que Jesús narra a toda la multitud que está escuchándole, y entonces les habla acerca de dos sembradores. Uno es el que siembra el trigo, el otro siembra la cizaña. El trigo ciertamente es recogido por los ángeles y puestos en el granero. El trigo representa a los justos, mientras que la cizaña sembrada por Satanás representa a los malos, a los perversos, a todos aquellos que de verdad no quieren nada con Dios, sino que viven de acuerdo a su capacidad, su capricho, a su propia inteligencia, sin saber que los conduce a una eternidad sin Dios y sin esperanza, a una vida corrupta, a una vida no solamente corrupta, sino de tormento. Y por lo tanto vemos a la luz de las Santas Escrituras que la idolatría es el engaño de Satanás. Y la idolatría no solamente tiene que ver con ídolos y con estatuas, es decir, con estatuas, no solamente con las imágenes, tiene que ver con otras clases de idolatría. Hoy hablaré de la idolatría, del poder y de las fuerzas. Este es el engaño recibido en el corazón de aquellos que buscan el poder y las fuerzas y quieren ser los únicos en el mundo, poderosos, importantes, de respeto, de gloria, de fama, de honores, pero no pueden ver a otros que Dios ha colocado en los tronos para gobernar. No quieren el respeto, es decir, no quieren respetar al resto de los gobiernos del mundo. En los días postreros en que estamos viviendo, comenzarán naciones a levantarse contra naciones, buscando el poder, la fama, la gloria, pero Dios dice que serán derrotados, porque todo aquel que confía en sí mismo, en sus propias fuerzas, no podrá ser jamás vencedor. Esto es lo que nos dice las Santas Escrituras. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 20 nos presenta el Señor que muchos confían en sus carros, en sus caballos, en sus fuerzas, pero ellos caen, son derrotados, no prevalecen, no pueden permanecer exitosamente en aquella confianza, porque salen derrotados, derribados. Este es el caso que encontramos en el libro de Daniel capítulo 11 y verso 2. Y recuerde que la porción bíblica básica que tenemos es Mateo capítulo 13, versículo 24 al verso 30, verso 36 al verso 43, donde nos habla acerca de los dos sembradores. Jesucristo el que siembra el trigo, Satanás el que siembra la cizaña. Ahora, a través de Daniel capítulo 11,
se nos presentan dos reyes, el rey del norte, que es Siria, y el rey del sur, que es Egipto, que buscan establecer totalmente el triunfo en su área de donde ellos comandan, de donde ellos son reyes. Quieren salir a conquistar y ser vencedores, pero sin tomar jamás en cuenta al Dios que los colocó en el trono. En Daniel capítulo 11, verso 2, ahora dice el ángel al profeta Daniel: yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán tres reyes en Persia. El cuarto se hará de grandes riquezas más que de todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Esto está hablando de un imperio que tiene un gran alcance por un tiempo muy corto, porque no toma en cuenta a Dios. Dice que el cuarto se hará de grandes riquezas más que de todos los demás reyes. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Es decir, su propio capricho, su propia voluntad, no la voluntad de Dios, sino la voluntad propia del individuo que está en el trono. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los vientos del cielo, es decir, hacia los cuatro vientos del cielo. No prevalecerá, será derribado. La razón, como lo expliqué anterior, es que ellos confían en carro, en sus grandes ejércitos. Ellos confían en sus tanques, en sus aviones, en sus helicópteros de combate, pero nunca confían en el poder de Dios. Y salen ciertamente a las conquistas, pero salen derrotados. En vez de conquistar ellos son conquistados por otros. Entonces, en Daniel capítulo 11, verso 3, claro le dice el ángel a Daniel: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. No prevalecen, porque su Dios y Señor es el poder y las fuerzas. No tienen otro Señor, sino el poder y sus fuerzas. Pero como vuelvo a repetir, el Dios omnipotente para ellos no existe. No existe para nada, y Dios los deja solos. Los deja abandonados. No pueden prevalecer por mucho tiempo. La razón es que Dios es el que hace prosperar. Si el hombre no toma a Dios de veras como su guía, su Señor, como su Rey, Dios lo dejará abandonado y avergonzado. Porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor en Juan capítulo 15, verso 4. Nada podemos hacer sin la guianza, sin la autorización del Señor. Entonces, cuando sea totalmente derribado este dominio, dice el versículo 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Es decir, se hará cuatro pedazos, cuatro reinos de uno.
no sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces, se hará fuerte el rey del sur, es decir, el rey de Egipto se hará fuerte, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. Todos peleándose por el dominio, todos porque aman tanto el poder, aman tanto ciertamente las fuerzas. Pero dice el Señor, a través del ángel al patriarca, o mejor dicho, al profeta de Dios llamado Daniel. Entonces, al cabo de años, hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener tampoco la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo en que confiaba. Serán derribados, avergonzados completamente, porque el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que están de parte de ella en aquel tiempo, en ese tiempo en que se han levantado estos gobiernos para adorar su poder y sus fuerzas. Pero un nuevo, llamado en este caso, un renuevo de sus raíces. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrarán en la fortaleza, hará en ellos su arbitrio y predominará, pero todo es temporal, no es para siempre, es cosa que dura poco tiempo. La causa por qué ya la hemos aprendido, es por no sujetarse a Dios, por no obedecer reglas, estatutos, los preceptos y ordenanzas del Dios vivo, del Dios verdadero. Entonces, ¿qué hará este que va a predominar? Aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará ciertamente cautivo a Egipto, pensando que esos dioses podrán ayudarlo, pensando que esos dioses lo van a levantar, lo van a prosperar, lo van a bendecir, lo van a proteger, le va a hacer un gran conquistador, pero nunca se ponen a pensar que son ídolos muertos. Son simplemente estatuas que no hacen bien ni hacen mal. Lejos de eso, lo que hacen es provocar a ira y a celo al Dios Todopoderoso. Entonces, así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra, dice las Santas Escrituras. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente, inundarán y pasarán adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Pero por lo cual se enfurecerá el rey también del sur y saldrá a pelear contra el rey del norte, es decir, Egipto contra Siria, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Parece ser que va a triunfar y que va a tener éxito permanente, pero no es así. Al llevarse él la multitud, dice el ángel, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Así dice el verso 12. No va a prevalecer. Es que nadie tiene éxito permanente sin Cristo, sin la presencia de Dios. Así les pasa a muchos en la vida cotidiana, que se aman a sí mismos, confían en sus propias fuerzas,
en su propia autoridad, en su propia voluntad, pero no en el poder, no en las fuerzas de Dios. No toman en cuenta a Dios, por eso se hace pedazo su propia vida. Los vemos arruinados, los vemos sin trabajo, los vemos con sus negocios derrumbándose, los vemos con su familia hecho pedazos porque no tomaron en cuenta a Dios. Nadie puede ser próspero por mucho tiempo sin tener en cuenta la gracia y el poder de nuestro gran Padre Celestial. Pero muchos lo piensan de que no necesitan a Dios. Yo no necesito a Dios para ser un buen esposo, dicen algunos. Y algunas dicen, yo no necesito a Dios para ser una buena madre, una buena mujer. Pero eso te llevará al fracaso. Es como decir, no necesito el techo de mi casa. ¿Qué tal cuando venga la lluvia? ¿Qué tal cuando el sol está candente? ¿Cómo te vas a sentir sin pecho? Piensa por un momento sin paredes tu casa, los vientos, el sol, el polvo, la arena, las hojas y todo papel sucio que se va a entrar en tu casa al no tener techo y al no tener paredes. Eso sería totalmente pensar mal de que serás un buen triunfador y que estarás en paz, tranquilo, cuando no tienes la protección. Es lo mismo en términos espirituales. Si no buscas de Dios con toda la sinceridad, entonces irás al fracaso. No debes confiar simplemente en tus fuerzas, en tu propio poder. Toma en cuenta la gracia y el poder de Dios para ser prosperado. Ahora, ¿qué pasa con este rey? Lo cual se enfurecerá el rey del sur. Saldrá ciertamente y peleará contra el rey del norte. Pondrá en campaña multitud grande. Logrará reunir una gran cantidad de miles de soldados. Y toda aquella multitud será entregada en su mano, ¿cierto? Pero al llevarse en la multitud, se elevará su corazón, se volverá orgulloso, vanidoso, creído, se va a sentir como la divina garza y va a derribar a muchos millares y por eso se va a sentir bien galanote y fuerte. Pero Dios dice, más no prevalecerá, aunque tenga millones de soldados a su favor, no prevalecerá. Es que ciertamente Dios es Dios todopoderoso. Si no se toma en cuenta en su camino, en el andar personal del individuo, ese individuo fracasa en todo lo que emprenda. Pero si tiene en cuenta a Dios, puede venir cualquier ejército poderoso. No va a prevalecer porque Dios peleará en el favor de ellos. Tenemos el caso cuando reinaba un famoso siervo de Dios llamado Josafat. Gobernaba Jerusalén y Judá. Se levantaron 3 reyes para pelear contra de él, con gran ejércitos, cada uno fuertes, dinámicos, diestros para la guerra. Y aunque Josafat tenía 1.160.000 soldados, no apeló tan sencillamente a ellos, sino que el hombre se tiró boca abajo al suelo, clamando a Dios por misericordia. Hizo congregar a Judá y también toda la ciudad de Jerusalén para buscar de Dios. Y el Señor vino y le habló por boca de un profeta diciendo, no es tuya la guerra, Josafat, no es tuya la guerra, Jerusalén y Judá. La guerra es mía, dice Dios. Yo pelearé. Vosotros quedaos tranquilos. Y Dios dijo, pongan a los cantores a glorificar mi nombre, a
darme toda la gloria y toda alabanza, porque yo pelearé. No habrá necesidad que ustedes peleen. Y la Biblia dice en el capítulo 20 de Segundo de Crónicas que Josafat ciertamente obedeció a Dios. Y los tres reyes con sus grandes poderosos ejércitos se mataron solos. Ni uno solo escapó ni para contar el cuento. Es que Josafat no se apoyó en el ejército. Si usted estudia los capítulos 17, 18, 19 y 20, se encontrará de que realmente Josafat tenía un ejército poderoso. No fallaban un tiro, eran hombres diestros para la pelea. No venían de regreso de una guerra fracasados, eran grandes triunfadores. Pero Josafat confió en Dios y en su poder. Y Dios defendió a Josafat con Jerusalén y también con Judá. Lo defendió a todos. Pero estos reyes que nos habla el capítulo 11 del libro de Daniel, ciertamente su confianza está en ellos mismos, en sus fuerzas armadas, y se dan en los dientes. Regresan algunos fracasados, pero otros ya no regresan. Si regresan, pero en una bolsa negra, porque no obedecieron a Dios. Y es lo que vamos a ver un poco más adelante, de lo cual las Santas Escrituras nos dice. Entonces, el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Es que los reyes idólatras se vuelven ladrones, estafadores, se vuelven saqueadores. Y esto es lo que va a hacer el rey del norte. Entonces, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. También serán fracasados, por muy fuertes, por muy violentos, por muy equipados, por muy diestros que sean para la batalla, no prevalecerán. Ellos caerán, dice el ángel de Dios a Daniel. Vendrá pues el rey del norte, levantará baluarte, tomará la ciudad fuerte. Las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. No las tendrán de parte de Dios. Y el que vendrá contra él hará su voluntad. No habrá quien se le pueda enfrentar. Estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder, pero afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá tampoco ese plan, ni tendrá éxito, dice las Santas Escrituras. ¡Qué tremendo! Volverá entonces después su rostro a las costas, a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla, será quebrantado. Es que, vuelvo a repetir, si el hombre, olvidando a Dios y dejando a un lado a Dios, no respetando las órdenes de Dios, será siempre un fracasado. La idolatría en el poder y en las fuerzas totalmente es desgracia, desgracia eterna, fracasos temporales y eternos. Qué triste no obedecer a Dios. Ahora le sucederá ciertamente en su lugar un hombre despreciable, el cual no
dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso, tomará el reino con halagos. Es decir, será un sinvergüenza hipócrita arrastrando a multitud de personas para conquistar el reino. Y las fuerzas enemigas serán barridas delante de él. Como con inundación de agua, será del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. No prevalecerá tampoco éste. Entonces, después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Y dirá, la estoy haciendo. No habrá otro como yo, muy poderoso, muy fuerte. Pero estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres. Es decir, ni los padres de sus padres. Ellos vinieron ciertamente para recoger botín, despojo, riquezas, repartirá a sus soldados y contra la fortaleza formará sus designios, y esto será por un tiempo nada más. Despertará sus fuerzas, su ardor contra el rey y contra el rey del sur, y lo hará con un ejército muy fuerte, según las santas escrituras. Recalco, despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, contra gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Esto es totalmente fracaso tras fracaso. La idolatría en el poder y en las fuerzas es el engaño, es la cizaña de Satanás en muchas personas, pensando que ya tienen muchas riquezas, tienen un ejército grande y poderoso, están llenos de tanques, de bombas, de misiles, de fusiles, de metralletas y cuantas armas se pueden mencionar. Pero todo es un fracaso si el gobierno no se pone en el orden de obedecer a su creador, al Dios viviente, al Dios santo. Entonces va al fracaso. Amigo, el tiempo se nos ha terminado. Seguiremos en una próxima edición, pero que quede claro, no se aparte de Dios, busque a Dios. Sus problemas no serán resueltos sin la ayuda de Dios. Dios es nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro restaurador. Ámelo, sírvalo, porque entonces usted será restaurado, bendecido y protegido para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.